Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a la sesión de estudio bíblico de esta serie que hemos llamado Cuando los profetas alzan su voz. Esta es la sesión número 3. Hoy vamos a hablar sobre el manto profético del profeta Elías. Tenemos una clase con mucha información esta noche, así que es una bendición tenerlos a todos por acá, los que están conectados en vivo, y también le doy la bienvenida a los que se conectan en la grabación a través de YouTube. Les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. A ver, quisiera un voluntario, una voluntaria que nos dirija, por favor, en oración para poner esta reunión en manos del Señor. César, tal vez. Sí, cómo no. Padre, muchísimas gracias por otra vez reunirnos aquí en este grupo que nos bendice, que Amén. nos acompaña todas las noches. Gracias por el señor Carlos Parceo, que nos instruye y nos hace guiar bajo tu palabra. Permite que todos nosotros escudriñemos hoy tu palabra y nos deje esa luz para seguir haciendo esa sabiduría que es teniendo cada vez una mejor relación contigo. En el nombre Amén. de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada estábamos hablando de, bueno, hablamos muchas cosas, pero entre ellas, una de las cosas que mencionamos es que en el reino de Israel se rompió el orden de sucesión en varias oportunidades. Entre tanto que en el reino de Judá permaneció siempre el reino en la descendencia del rey David, lo cual por supuesto es una diferencia significativa porque eso sucede en cumplimiento a lo que Dios eh, le prometió a David de que el cetro de Israel se iba a mantener siempre en su descendencia y se cumple precisamente, aunque no en todo el reino completo, ya estaba dividido, como les he dicho en varias oportunidades, Israel y Judá. Como el reino se dividió, entonces en este caso el reino estaba en la descendencia de David, pero solamente en Judá. Entonces, nuestro estudio de esta noche, como ya les dije antes, se llama El manto profético de Elías. Estoy preparándome aquí para ponerles mi presentación. Y hoy tengo una presentación en la que voy a utilizar varios medios diferentes, pero me acabo de enredar un poquito aquí, ya me voy a desenredar. Y me disculpan. Cosas que pasan a veces con esto de estar manejando tantos recursos tecnológicos. Entonces ya aquí estoy. Y como les dije, nuestro estudio de esta noche se llama El manto profético de Elías. Es la sesión número 3. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo. Estoy con el Ministerio 5E Internacional, que es un ministerio que se desenvuelve en varios países. Tiene la sede principal en México, bajo el liderazgo internacional del pastor Reinaldo Pérez. Y pues este servidor está como representante aquí en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Vamos a hablar del manto profético de Elías. En la semana pasada habíamos quedado justamente aquí, donde comienza el reinado del rey Acab. Tal vez recuerden esto. Acab es hijo de Onri. Sin embargo, el primer rey que hubo en Israel, cuando el reino se dividió, después de que hubo la rebelión contra el rey Roboán, hijo de Salomón, el primer reino fue Jeroboam, y de allí él viene pues descendiendo el trono, pero no bajo la sucesión, es decir, no bajo los descendientes de Jeroboam, sino que cambió de dinastía en varias oportunidades. Acab es un hijo del rey Onri. Onri no es hijo del rey. Entonces, el rey Onri
reinó cierto tiempo en Israel, y cuando él murió, heredó el trono su hijo, que se llama Acab. Esto fue en el año 38 cuando Asa era rey de Judá. En el año 38 del reinado de Asa en Judá, reinó Acab, hijo de Omri, 22 años, pero dice aquí en la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. Los que comenzaron el estudio desde la primera sesión ya saben que Jeroboam fue terrible en el sentido de que no solamente él pecó, sino que además indujo al pueblo a pecar, sirviéndole y presentándole sacrificios y adorando a dioses extranjeros, a dioses extraños, olvidándose de Jehová su Dios. Por eso el Señor decidió acabar para siempre la descendencia de Jeroboam. Pero este hombre dice que fue peor que todos los anteriores. Y por si todo eso hubiese sido poco, tomó por mujer a Jezabel, que es hija de Etbaal, que es el rey de los Sidonios, que es un hombre, no es judío, ella no es judía, ellos son personas que practican el culto a otros reyes. Y entonces él toma por rey a Jezabel, y esta señora Jezabel le servía a Baal y le adoraba a Baal, e hizo que su esposo también cayera en la idolatría. Dice que Jezabel le hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Perdón, Acab le hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren que una cosa sucede en común cada vez que inicia un reinado, que en casi todos los reyes dice esto que dice aquí: Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. En casi todos las descripciones de los reyes dicen que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, voy a parar un momentito la presentación del PowerPoint y voy a pasar a una presentación que tengo aquí en Word, que la hice en Word porque consideré más fácil para que analicemos unos pasajes. Miren, aquí tengo yo Mateo capítulo 1, donde dice la genealogía de Jesús desde Abraham hasta precisamente hasta Jesús. No la vamos a mencionar toda. Ya sabemos que Abraham es el padre de la fe, y aquí podemos ver cómo va descendiendo. Recuerdan los que han hecho este estudio conmigo anteriormente, y hay una promesa que Dios le hace a Abraham cuando lo llevó a la tierra donde lo iba a llevar, donde le dijo que se fuera, y le dijo: en tu simiente, en tu semilla, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y en esta genealogía se puede demostrar que Jesús es descendiente de Abraham, pero que David es descendiente de Abraham. Descendiente quiero decir en línea directa. Entonces, Abraham engendró a Jacob, a Isaac, Isaac a Jacob, bueno, así sucesivamente. Se viene bajando la genealogía. Isaías engendró al rey David, David engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías a Jotán, Jotán a Acaz. Y aquí viene la descendencia, la sucesión del trono de los reyes de Judá, primero de Israel, porque primero bajo el reino de David, bajo el reino de Salomón era un solo reino. A partir de Roboam se dividió, pero igual sigue descendiendo el trono en la familia, en los descendientes de David, tal como Dios se lo había prometido a David, que el cetro estaría siempre en su descendencia. Pero ellos fueron deportados a Babilonia, ya eso lo vamos a ver más adelante, y Jeconías fue el último rey. No, perdón, no fue Jeconías, solo le voy a decir quién fue. Lo cierto es que hubo un último rey
cuando ellos fueron deportados a Babilonia, y a partir de allí Israel comenzó a ser una provincia, primero del imperio babilónico, y luego fue pasando de imperio en imperio hasta llegar si mal no recuerdo, a principios del siglo pasado, al imperio británico, a principios del siglo pasado, cuando el imperio británico le gana la guerra al imperio otomano, entonces Israel pasa a estar bajo control del imperio británico. ¿Ok? Aquí entra en escena una señora que se murió hace poquito, ¿verdad? Que ya saben quién es, la reina Isabel. Porque en el año 1948, cuando Isabel era reina en ese momento, ellos se hizo un acuerdo internacional para que Israel volviese a ser una nación independiente. ¿Está conmigo? Entonces, después de la deportación a Babilonia, aquí está la genealogía que viene de Jeconías, Salatiel, etcétera, ¿verdad? Aquí va bajando hasta, dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Hay algo bien interesante, y es que José es descendiente directo de David, y María también es descendiente directo de David. A ver si me entienden lo que quiero decir. En lo cual se cumple que el trono de Israel va a estar permanentemente en la descendencia de David, y por supuesto en la descendencia de Abraham, porque aquí dice que fueron 14 generaciones desde Abraham hasta David. Estoy leyendo Mateo capítulo 1. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Entonces, ya casi vamos a hablar de Primera de Reyes capítulo 17, que es donde entra en escena el profeta Elías, cuando era rey sobre Israel, era Acab. A ver si me están siguiendo. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera ponerles por acá unos gráficos que me gustaría que ustedes visualicen lo que es la sucesión del reino. Esto que ven aquí a la izquierda, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Confírmame, César, por favor. Ok. Lo que ven aquí a la izquierda, lo voy a poner un poquito más grande. Lo que ven aquí a la mano izquierda es el reino de Israel, que, como ven, comienza con Jeroboam. Esto fue el reino dividido cuando Roboam era rey, y Jeroboam se alzó y se quedó con el reinado de 10 tribus, y Roboam se quedó con 10. Entonces Roboam gobernaba en el sur, es lo que se llama el reino del sur o reino meridional, y Jeroboam gobernaba en el norte, un reino septentrional. Por aquí está toda el listado en orden cronológico, la cronología de los reyes de Israel y la cronología de los reyes de Judá, con la diferencia de que Roboam es hijo de Salomón, Salomón es hijo de David, y todos los reyes que vinieron después de él son descendencia directa. Es decir, repito, se cumple en este lado, en el lado derecho, que el reino se mantiene en la descendencia de David, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a David. Otro detalle importante aquí en este cuadro es que, como pueden ver, este reino se terminó, se deshizo, dejó de existir en el año 721 antes de Cristo, es decir, 721 años antes de Cristo. ¿Por qué dejó de existir el reino en ese momento, cuando Oseas era rey? Porque ellos fueron invadidos por el imperio asirio y se los llevaron deportados. Y entonces lo que era Israel, que la capital era Samaria, pasó a ser como una colonia del imperio asirio. Sin embargo, Dios decidió que esto sucedió de que ellos fueron
tomados por el imperio asirio, porque Dios lo dispuso así precisamente porque, es más, aquí pueden ver que aquí dice, en esta M que está aquí a la mano derecha de la línea de reyes, que todos los reyes que hubo en Israel fueron malos. Todos practicaron idolatría. Todos fueron desagradables al Señor. Entre tanto, que en el reino de Judá hubo muchos reyes, o hubo algunos reyes que fueron buenos, destacándose entre ellos como el mejor de todos al rey Josías, que está aquí, que gobernó del 639 al 608 a.C. Pero observen esto, este reino se acabó en el año 721 a.C. y el reino de Judá, que el Señor decidió dejarlo por más tiempo, se terminó cuando ellos fueron a Babilonia, deportados a Babilonia, en el año 586 antes de Cristo, cuando Sedequías era el rey. Entre el año 586 y el año 721, bueno, habría que sacar la cuenta, son 121 más 14, hay 135 años, es decir, que Dios permitió que Judá permaneciera como una nación independiente durante otros 135 años después de que se acabó el reino del norte y quedó el reino del sur. ¿Están conmigo? ¿Estamos aprendiendo algo? Quiero que miren esto. De los reyes de Israel, en Israel hubo 19 reyes, de los cuales todos fueron malos. En Judá hubo 20, de los cuales 12 fueron malos y 8 fueron buenos. Y cuando digo malos y buenos, me refiero a que hicieron lo desagradable a los ojos del Señor. Porque, por ejemplo, en el caso de Acab, que es el que nos compete estudiar esta noche, él hizo algunas cosas buenas en lo que era la parte política y la parte económica en su reino, pero practicaba la idolatría y permitía que Jezabel tuviera mucho control en el reino y que Jezabel fue causa de que la mayoría del pueblo cayó en el pecado de la idolatría a los dioses ajenos. ¿Saben? Eso me recuerda una nación de Centroamérica, que van a saber aquí de cuál estoy hablando, que yo no sé si hay algún nicaragüense acá. ¿Hay algún nicaragüense acá? Bueno, esto no lo digo con el ánimo de hablar mal de Nicaragua ni tampoco de los nicaragüenses, pero sabemos que hay un presidente allí que pues lo que se dice y lo que aparentemente se sabe de manera pública es que gobierna más la esposa que él y que además esta señora pues ya saben, aquí casi todos saben seguramente la fama que tiene la señora, ¿verdad? Que precisamente comete los pecados que cometía Jezabel. Entonces, cuando hay un tipo de persona así, hay un tipo de mujer así, en un gobierno, en una empresa, en una iglesia, se dice que tiene un espíritu jezabélico. La próxima vez que les digan espíritu jezabélico, ya usted sabe de qué se trata. ¿Está conmigo? Ok, vamos a continuar. Entonces, quería también ilustrarles un poco en este mapa el reino. Aquí está el reino del sur, que es el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, que es donde está el templo. ¿Recuerdan eso? Aquí tienen ellos al sur el reino de Edom, aquí tienen las tribus árabes, por aquí abajo queda Egipto, aquí tienen al oeste el reino de Moab, y aquí arriba en el norte está el reino de Israel, que colinda con el mar Mediterráneo.
Bueno, aquí está el país de los filisteos, que se nombra mucho en la Biblia, aquí lo pueden ver. Colinda Israel, perdón, Judá, colinda por el este con este reino de los filisteos, el país de los filisteos, y aquí está el reino de Israel arriba, que colinda, bueno, no colinda, pero tiene por aquí al norte al imperio asirio, que fueron precisamente los que los invadieron y tomaron esta tierra, y Samaria era la capital. Ellos llevaron mucha gente de aquí de Asiria a Samaria a poblar esa ciudad, a, a establecer las costumbres y la religión de ellos allí. Y por eso es que viene la enemistad eterna entre los israelitas. Cuando digo los israelitas, yo no me estoy refiriendo a este reino, sino a todos ellos ya en los tiempos de Jesús. De ahí viene la enemistad con los de Samaria, con los samaritanos. Por aquí hacia el oeste, aquí arriba, está lo que en algún tiempo fue el imperio babilónico, o parte, o sea, como el centro del imperio babilónico, porque en realidad el imperio babilónico fue muy grande, pero que hoy en día parte de ese territorio es donde está la nación de Irak, donde era Babilonia. Ok, por aquí tenemos otro mapa un poquito más grande que nos muestra. Aquí está Israel. Israel, por aquí arriba ven que colinda con Siria, y aquí hacia el oeste tienen a Babilonia, el reino babilónico. Aquí está la capital. En algún tiempo la capital fue Susa. Esto esta es otra historia, porque esto es ¿cómo lo diría? Este imperio luego fue tomado por otro imperio, y luego por otro, y luego por otro, y en esa misma manera en que se iba cambiando de manos el poder, también Israel pasaba a estar en otras manos, se pasaba a formar parte de otro imperio, otro imperio, otro imperio. Llegaron a ser luego imperio romano, y así sucesivamente, hasta que llegaron a ser parte del imperio otomano durante 400 años, y el imperio otomano, el siglo, no fue el siglo pasado, fue el siglo, ay Dios, me perdí. El siglo pasado, sí. Los otomanos fueron vencidos por los ingleses, y entonces Israel pasa a formar parte del imperio inglés. Aquí pueden ver que Egipto queda por aquí abajo. Miren qué interesante, aquí está el Mar Rojo, que fue precisamente donde ellos tuvieron que pasar cuando dice que Moisés puso la vara y el mar se abrió, y ellos pasaron aquí al desierto. Del desierto luego cruzaron el Jordán y pasaron a poseer la tierra prometida. Bueno, un poquito de historia en todo esto, ¿verdad? Aquí por cierto, esto no es materia de nuestro estudio, pero quería traérselo porque, miren, aquí está esta tierra que se llama Ur de los Caldeos. Y Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra a la tierra que él le iba a mostrar, pero Abraham, en vez de irse acá, que era donde él tenía que venir, lo que hizo fue que se vino aquí a este lugar que se llama Harán, pasó mucho tiempo aquí, y entonces Dios le volvió a decir: ve, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y se lo trajo para acá, donde habitó como extranjero. Y bueno, yo creo que ustedes conocen toda la historia. Entonces paramos de compartir aquí. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario hasta ahora. ¿No hay preguntas ni comentarios? ¿Qué les está pareciendo lo que estamos viendo esta noche? Muy calladitos todos. Denso, denso, denso.
Está denso. ¿Estamos aprendiendo algo? Correcto. Muchas gracias, Jaime. Bueno, entonces, vamos a entrar en materia de Primera de Reyes, capítulo 17. Como es mucho material, yo quise traerlo aquí en el Word, porque vamos a comenzar, no nos da tiempo de leerlo todo, porque son 3 capítulos, no nos da tiempo de leerlo todo, pero yo quisiera que ustedes, por favor, tengan allí papel y lápiz y anoten todo lo que aprendemos de Elías mientras vamos leyendo. Por ejemplo, aquí dice Elías Tisbita. Esta es la primera vez que aparece Elías acá. No se sabe más nada de él anteriormente. Elías Tisbita significa que él es de un lugar que se llama Tisbe, pero él vivía en Galad y dice que le dijo a Acab. A ver, se le aparece Elías, que es un profeta, a Acab, se le presenta a Acab a decirle algo. ¿Qué estaba pasando con Acab en ese momento? A ver si me están siguiendo. ¿Qué está pasando en el reino? Acab está casado con Isabel. ¿Qué está sucediendo? Me gustaría que alguien me ayude porque quisiera saber si no estoy hablando solo. Está cayendo en idolatría a otro por medio de la esposa. Bueno, la esposa fue el factor más influyente, pero por supuesto él también, y además hicieron al pueblo caer en eso. Ok, entonces está sucediendo algo que es extremadamente desagradable al Señor, porque dice que él fue peor que todos los reyes anteriores. Entonces se presenta en la escena el profeta Elías. Discúlpenme un segundo. Se presenta en la escena el profeta Elías, se le presenta a Acab y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío ¿en estos qué? En estos años. No le dijo una semana, 2 semanitas, un mesecito sin lluvia. No, le dijo, no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios le dijo a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora yo quisiera que ustedes analicen, o sea, entiendan el contexto. Ustedes se imaginan, vamos a suponer, este es un rey que es malo, malo malísimo. ¿Con quién lo comparamos? Dígame un gobernante, digamos un ejemplo, digamos el presidente de Cuba, para que no haya alusiones personales aquí. Que se le presente un cristiano y que se le ponga al frente y le diga, hey, aquí no va a llover en los próximos años, sino por mi palabra. Hasta que yo diga, ¿qué creen que le va a pasar? ¿Qué creen que le pase a ese profeta? Va preso. Es César. Y eso saliendo barato, ¿verdad? ¿Sí o no? Saliendo barato. Pero si lo quitan del medio, como es lo usual, va a ser peor porque no va a haber palabra para lluvia. Bueno, he ahí. El problema es que desafortunadamente
los impíos no lo entienden de esa manera, ¿ok? Aunque lo que tú dices es cierto. Entonces, Dios, como ya sabía que le podía pasar algo, le dice, escóndete, lo manda a esconderse. Y se lo lleva al arroyo de Querit. Vino a él luego, él se secó el arroyo, ya no había más agua. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He allí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué? ¿Por qué la viuda, a ver quién me dice, por qué la viuda está en esa situación tan paupérrima? ¿Por qué creen? Por los 2 años de sequía. Decía en algún lado 2 años. Por los años de sequía, perdón. Porque había una sequía. No sabemos cuánto tiempo había pasado. Si hay sequía, ¿qué hay? Como consecuencia. Hambruna, no hay cosecha. no hay cosecha y No hambruna. hay. Muy bien, muy acertados todos. No hay, o sea, hambruna. Entonces la mujer dijo, bueno, ya me voy a echar a morir aquí conmigo. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revolvió y revivió. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira tu hijo, vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este pasaje lo usan muchos predicadores modernos para como base cuando están tratando de animar al pueblo a dar ofrendas fuertes, grandes, y dicen cosas como da aunque no tengas. Mira el caso de la viuda de Sarepta de Sidón. Dios le mandó el profeta para que ella le diera de lo que no tenía y él le dio de lo que y ella le dio de lo que no tenía y Dios la mantuvo sin que le faltara aceite ni harina hasta que volvió a llover. ¿Es cierto lo que dice el pasaje? Sí. ¿Tiene base bíblica cuando ese predicador motiva la ofrenda utilizando el pasaje? La tiene. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Me gustaría escuchar opiniones.
Nadie quiere opinar. Y si tiene base bíblica, pero también supongo que es que Elías tenía un propósito y una misión que cumplir. De alguna manera estaba mandado por Dios para que hiciera algo. Y es por eso que sucede todo ese evento en ese momento. Muy bien, correctamente. A ver, Lore Castro quería decir algo. Lore Castro quería decir algo. Tiene la mano levantada. Si vas a decir algo, tienes que abrir el micrófono, Lore, por favor. Hola, Hola. hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. A mí el versículo 24, porque dice Jehová, habla la viuda y dice que él es el que tiene el poder porque es la boca de Dios, es la voz, es el poder de Dios que sale de la boca del Elías. profeta. Sí. Ok, te impresiona mucho. A mí también me impresiona, pero yo digo, ¿será que cuando ella estuvo durante tanto tiempo en el que el aceite y la harina no escasearon, no se dio cuenta que él era el varón de Dios y que la palabra de Jehová estaba en su boca? Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Sí, sí, porque estuvo que creer, la fe activó eso, por eso creyó y dio lo último que tenía y Dios envió, a través del profeta envió. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien más quiere opinar o preguntar algo? Yo lo que les decía es que muchos ministros hoy en día se basan en este pasaje para motivar ofrendas. Pero yo lo que quiero decirles simplemente es que debemos tener cuidado porque no siempre la palabra profética que están dando es realmente profética. Simplemente eso es lo que quiero referirme. Porque el hecho de que yo me pare frente a una multitud y que yo diga, yo soy profeta, y el profeta te dice, trae una ofrenda. Si no tienes, no importa, comprométete. Si es lo último que te queda, no importa, dalo porque Dios te está diciendo que Él te va a multiplicar. Pero no siempre eso proviene de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado y tratar de discernir sobre lo que viene del Señor y lo que no viene del Señor. Yo creo mucho, mucho en el poder de la ofrenda y en el poder del diezmo. Pero debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces hay personas que pueden manipularnos con eso y que pueden incluso, gracias a los que están haciendo comentarios en el chat, y que pueden incluso torcer la escritura con fines, ustedes saben, no muy claros. Entonces, vamos al capítulo 18. Ya tomaron nota de lo que se aprende de Elías. Ya sabemos que por la palabra de Elías dejó de llover, que se fue el arroyo de Querib, que lo alimentaron los cuervos que le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche. Después se fue a donde la viuda de Sarepta de Sidón. La viuda lo estuvo alimentando durante un tiempo hasta que ya cesó la sequía. Dice, pasados muchos días. Miren, César, no dice cuánto tiempo fue, pero fueron muchos días. ¿Quién sabe? Un año, 2, 3, 4. Bueno, aquí dice el tercer año. ¿Ya? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, si habían pasado más de 2 años, César, tienes razón, diciendo, eso es lo que habías estudiado, César.
ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un hombre en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron el país, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá se fue por un camino y Abdías por el otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Di a tu amo, aquí es Elías. Pero él le dijo: ¿en qué he pecado yo para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Voy a resumir esto. Como dice Abdías, que Acab lo había buscado a Elías por todos lados para matarlo o para castigarlo. No estaba lloviendo, o sea, como que, o para obligarlo a que hablara, que lloviera. Lo cierto es que lo estaba buscando por todos lados. Ustedes se imaginan que el hombre diga: déjense el rollo armado, ¿verdad? Dice: aquí no va a llover hasta que yo diga, y se desaparece. Y pasaron, bueno, 2 años, 2 años y medio, 3 años, no sabemos cuánto. Y lo están buscando por todos lados. El hombre se fue y dejó ese problema encendido y se desaparece. Entonces, viene Elías y se le presenta a Abdías y le dice: dile al rey que aquí estoy yo. Le dice: no, si yo voy para allá, cuando él venga, tú no vas a estar aquí y él me va a matar porque yo no te capturé. ¿Qué quieres tú que me mate? Y le dijo: no, no, anda, que cuando tú vengas con él, yo voy a estar aquí, no te preocupes, yo te lo prometo. Bueno, así lo hizo. Fue Abdías y le dijo, se encontró con Acab y le dijo el mensaje que le dio Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal. Baal es un dios ajeno, y los 400 profetas de Acera. Acera es una diosa ajena también, que comen miren lo que dice, que comen de la mesa de Jezabel, es decir, ella los alimentaba a todos esos profetas, entre comillas, ¿verdad? Si te recuerda algo que pasa hoy en día, es pura coincidencia. Entonces, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos.
pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Saben qué? Algunos estudiosos dicen, yo no sé, estos dicen que cuando Elías les decía eso de que griten más duro, quizá está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, duerme, que lo que les dijo fue, debe ser que está en el baño. Es decir, como que se burlaba de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron y les dijo, háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces miren lo que pasó, mis queridos hermanos. Cayó fuego de Jehová, consumió el buey, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sangre. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Israel, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y miren lo impresionante que es esto. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas para que no escape ninguno. Los agarraron, los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿A quién degolló? A 450 profetas de Baal. Suena como raro que un hombre haya podido degollar a 450 profetas. ¿No les parece a ustedes? ¿Sí o no? Muy exagerado. Como muy exagerado, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Diana. Bueno, lo cierto es que después Elías dio la palabra, para hacerles el cuento corto, y llovió. Y luego vino el rey Acab y le dio la noticia a Jezabel, que era la que consentía y alimentaba y patrocinaba a los profetas de Baal. Y Acab le dijo lo que Elías había hecho, como que mira, Jezabel, Elías te mató a tus profetas, que los mató a todos a espada. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego, en lo que resta del capítulo, se da una situación bien particular, que por cierto, se le enseña mucho a los consejeros. Cuando uno estudia consejería cristiana, le hablan de eso.
lo ponen mucho como ejemplo los psicólogos. Elías, cuando recibió la amenaza de parte de Jezabel, cayó en una terrible depresión. Cayó en una depresión tan grande que ya no quería seguir en el ministerio. Es más, no solamente eso, sino que además se quería morir porque tenía miedo. O sea, el miedo que tenía lo hizo caer en esa depresión. Era miedo a que Jezabel cumpliera lo que le había prometido, que lo iba a poner como él había puesto a los profetas. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Quién me quiere dar una opinión? ¿Qué opinan ustedes de que Elías tenía mucho miedo y cayó en depresión? Sí, César. Pues, esa parte, o sea, no la comprendo de Elías, porque si él era un profeta guiado por Dios, Dios ya le había dado todo ese poder, había demostrado todo, le tuvo miedo a Jezabel. Correcto. O sea, es como que tú dices, pero ¿cómo es posible que acabas de degollar a 400 profetas, 450 profetas de Baal y le tienes miedo a una mujer? ¿Qué te pasa? O sea, te acaba de mantener la viuda durante tanto tiempo, por tu palabra llovió. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Elías? Pero muchos caen hoy en día en depresión sin motivo aparente, ¿verdad? Por eso digo que Elías siempre es motivo de estudio para las personas que enseñan sobre el tema. Entonces, dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol de enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. ¿Caminó cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Quién sabe lo que es Horeb, el monte de Dios? Creo que no está la hermana, ¿cómo se llama la hermana que le gusta cantar? Se me olvidó el nombre. Camila. La hermana Camila. Porque si estuviera Camila, no sé si está, porque si estuviera Camila, pudiéramos cantar: en el monte de Horeb está brotando agua de vida saludable para ti. ¿Alguien la ha escuchado? El monte de Horeb es el monte Sinaí. Es un monte que tiene aproximadamente 2000 metros de altura. Y miren, qué interesante. Elías hizo el camino inverso que hizo el pueblo de Israel cuando iban desde Egipto a la tierra prometida. Pasaron por el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Quién lo sabe? Eso lo hemos hablado aquí. Fue donde se reunió Moisés con Dios. Muy bien. ¿Y qué pasó? Fue donde le dio las tablas, los estamentos de que iba a guiar el pueblo de Dios. Correctamente. Los mandamientos y la ley. ¿Ok? Entonces Elías se va al monte Horeb 40 días, es decir, repito, hizo el camino al reverso de lo que hicieron los israelitas cuando iban desde Egipto hasta la tierra prometida, que pasaron 40 años por ser muy cabezones, ¿verdad? Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió:
he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y miren qué interesante. Él lo manda a ungir a Hazael por rey de Siria, pero en Siria había un rey. Lo manda a que unja a Jehú, hijo de Nimsi, como rey sobre Israel, pero en Israel había un rey. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey? Por lo menos que me lo digan en el chat si no quieren hablar. Acá. El rey era Acab, muchas gracias. Entonces, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Bueno, lo cierto es que, miren el tratamiento, la terapia que le dio el Señor al profeta Elías para su depresión. Lo mandó a, mejor dicho, él se fue y se puso bajo del enebro, Dios no lo mandó. Y estando allí, Dios le mandó que fuera a Oreb. ¿Por qué en particular Oreb? Bueno, no nos dice la palabra el motivo, pero Dios le iba a hablar allí. Y yo lo voy a decir en lenguaje actual, ¿verdad? Es que el Señor allí en el monte de Oreb le firmó a Elías la carta de jubilación, como que le dijo, hasta aquí llegaste con tu ministerio, estás jubilado, hiciste un buen trabajo, felicitaciones, anda y unge a Eliseo, que va a ser tu sustituto. Y ya, como que le dijo, te voy a dar un descanso. Le dio una terapia para la depresión y le firmó la carta de retiro. Ese retiro no ocurrió de inmediato. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Miren esto. ¿Quién es Eliseo? Dice hijo de Safat. Estaba arando 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Elías le echó su manto. ¿Por qué le echó el manto? Quiero que me digan.
que traten de responderme. Primero, lo que aprendimos sobre Elías esta noche. Segundo, ¿por qué le echó el manto a Eliseo? ¿Y por qué Eliseo le respondió inmediatamente de esta forma? Dejó a los bueyes, vino donde Elías y le dijo, déjame ir a despedirme de mi padre y mi madre y después me voy contigo. Y él le dijo, vaya, tranquilo, hágalo. Tomó unos bueyes, parece que hicieron un fiestón, porque imagínense, tomaron 2 bueyes y con eso coció la carne y la dio al pueblo. Parece que eran muchos allí. ¿Qué entienden ahí? ¿Quién es Elías? ¿Quién es Eliseo? ¿Qué aprendemos de Elías? ¿Por qué Elías le echó el manto a Eliseo? ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la posición de Eliseo? ¿Qué están entendiendo? ¿Qué estamos entendiendo? Me gustaría escuchar muchas opiniones. A ver quién quiere hablar. No sé, por favor, abren el micrófono y con toda libertad, solamente sí, por favor, uno por uno. ¿Qué aprendimos de Elías esta noche? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Qué aprendimos de Eliseo? ¿Qué aprendimos de acá? ¿Qué aprendimos de Jezabel? Bueno, de Elías, de alguna manera es mandado por Dios, de alguna manera, pero también es sucumbido por su humanidad, ¿ok? Al final, Claro, cuando ya él se ve, él se siente solo, porque ya todos los profetas de alguna manera los han eliminado y él dice, bueno, soy yo el único que quedo. Como decía César, es algo extraño porque él sabe que es mandado por Dios, entonces, ¿por qué tenía que tener tanto miedo? Pero yo me imagino que sintió algo de soledad en algún momento dado, ¿no? Fue sucumbido por la humanidad, como que colapsó. colapsó. Muy bien. A ver, Gina, ¿quiere decir algo, Gina? Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bueno, en lo poco que pude alcanzar a escuchar, estaba en la iglesia, aprendemos de Elías, pues que él era un señor, que era un hombre que tenía mucho poder en su boca, o sea, en su palabra, y que, bueno, ¿qué podemos entender de él? Que muchas veces creemos estar firmes como cristianos, como hijos de Dios, pero somos seres humanos. Y como tal, dice la palabra de Dios que mire que aquel que se crea firme, que no caiga. Fíjese que Correcto. él era un hombre guerrero en todo lo que el Señor le ponía, él lo obedecía. Pero llegó el temor a su vida por medio de que él se sentía solo, ¿sí me entiende? Y muchas veces como cristianos sentimos esa soledad de pronto de parte de los hermanos, de la iglesia, Es como pero que podemos Elías. entender que el Ajá. Señor estuvo con él. Fíjese que él se encuevó y el Señor lo sustentó, el Señor lo alentó, le dijo, come y bebe porque largo camino te resta, o sea, no es tu tiempo. Pero ya el Señor al ver de que ya Elías como que iba menguando un poquito en esa situación, fue cuando decide darle la oportunidad a Eliseo como sucesor de Elías. Entonces, es lo que he entendido y como cristianos, pues vamos a tener falencia, vamos a tener temores. Fíjese que el Señor en la palabra siempre dice, no temas, no desmayes, yo soy Jehová tu Dios. ¿Y Y Él por es qué el tú que nos crees defiende. que el Señor mandó a Elías a un trayecto de 40 días? ¿Y por qué no se lo dijo ahí donde estaba debajo del enebro de una vez que fuera a ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo? No le entiendo la pregunta. ¿Por qué Dios no le habló a Elías cuando estaba debajo del enebro, del árbol de enebro, y lo mandó que hiciera un camino de 40 días hasta llegar al monte Oreb para darle las instrucciones? ¿Por qué no le dio las instrucciones sin necesidad de recorrer todo ese camino tan largo? Bueno, yo pienso que según lo que he leído, el número 40 significa nuevos comienzos. Muy bien, muy bien. Nuevos comienzos porque cuando Moisés conoce al Señor realmente, pues dice la palabra que él tenía 40 años. Entonces, el Correcto. número 40 representa lo que es nuevos comienzos. Muy bien, muchas gracias, Gina. Y algo el Señor le quería enseñar en ese camino. Ok, bendiciones. Es mi Amén, aporte. amén. Muchas gracias.
A ver, dice Andrea que era un profeta con una unción poderosa, que a pesar de su unción, aún así era débil, ya no quería seguir más con su ministerio, pero quería delegar a alguien, pero a Eliseo lo escogió el Señor, no lo escogió Elías. Ahora, dice Andrea, echó el manto como señal de ser elegido por Dios. Y Eliseo lo siguió porque creo que ya lo conocía. Puede ser que sí lo conocía. Pero lo que yo quiero decirles es que cuando Elías, por eso esta sesión se llama el manto profético de Elías, cuando Elías lanza el manto y se lo echa encima a Eliseo, lo que está haciendo proféticamente, eso es lo que se llama un acto profético. Lo que está haciendo Elías al darle el manto, lo que está haciendo es cederle el ministerio profético a Eliseo. Le está cediendo el ministerio profético a Eliseo. Y Eliseo lo entendió de inmediato y le dijo, déjame que vaya a besar a mis padres. Hizo un fiestón y luego se fue con Elías. ¿Cuál creen ustedes que era la condición de Eliseo para ese momento? Dice Andrea que era un hombre humilde. ¿Era un hombre humilde? Trabajador. Trabajaba, muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes les parece que él era un hombre humilde? Bueno, vamos a decirlo de esta manera. No vamos a hablar de humildad porque es otra cosa. ¿Ustedes les parece que él era un hombre que era pobre? No. No, era trabajador y tenía su Dice riqueza. que él llevaba 12 yuntas de bueyes y que él iba atrás. Y que él tomó 2 bueyes y le dio al pueblo. ¿Qué nos muestra eso? Dice, voy a ir a besar a mis padres. ¿Qué le muestra eso? Él era un hombre que, perdón, que era un hombre de una familia. Honraba a sus padres, los honraba. Sí, pero que era un hombre de una familia adinerada, una familia acaudalada. Porque el hecho de que él iba de último en la yunta de bueyes, él iba dirigiendo la yunta de bueyes, pero cuando él dice, voy a despedir a mi padre y tomo 2 bueyes y los mata y hace un fiestón y le da a todo el pueblo, ya ustedes pueden ver allí que él es un hombre de una familia acaudalada, pero que sin embargo él entendió inmediatamente cuando Elías le echa el manto, que de Elías le está cediendo el ministerio a él, que él iba a ser el sucesor de él, lo entendió en el acto y le dijo, déjame despedirme. Es decir, él no tuvo apego a la condición económica de él, que seguramente era un hombre que estaba bien materialmente hablando, pero él no tuvo apego a eso y se fue detrás de Elías a servirle. Y luego, por supuesto, Elías él heredó el ministerio de Elías. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Sí me están siguiendo? Amén. La próxima semana vamos a ver qué pasó con Eliseo, porque Elías fue un poeta, un profeta que Dios utilizó muy poderosamente, pero Dios también utilizó muy poderosamente a Eliseo. Y Eliseo dio el uso para unas cosas impresionantes que las vamos a ver pronto. Pero ahora bien, entonces, ¿qué aprendemos de estos reyes? ¿Qué aprendemos de acá? ¿Qué aprendemos de la esposa que es Jezabel? ¿Qué notaron de ellos aquí? ¿Nadie quiere hablar? Vamos a ver qué dicen por aquí. Bueno, ya ustedes saben que Jezabel, si Acab era malo, Jezabel era peor. Pero cuando Dios manda a Elías a profetizarle a Acab, mejor dicho, a decirle, aquí no va a llover sino por mi palabra. Ya Dios había determinado, obviamente, una lección muy fuerte y un castigo para Acab. Pero además, cuando ya le dice, Elías colapsó, ya no podía más. Señor, quítame la vida.
Señor, es que he sentido un vivo celo por Jehová y acabaron a todos los profetas, solo yo he quedado. Dios dice, bueno, vamos a darte la jubilación. Pero cuando Dios le da la jubilación, también está firmando el acta de sentencia de muerte en contra de Acab, porque le dice, unge a Jehú por rey sobre Israel. Jehú no es familia de Acab. Y ya van a ver más adelante que Jehú no solamente mató a Acab y mató a Jezabel. Bueno, no la mató él directamente, pero fue causante de alguna manera. Pero acabó con toda la familia de Acab, con toda la familia completa. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El Señor me los bendiga, hermanos. Si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a despedirnos. A ver, Jaime o Ana o Marcos o Diana, alguno de ustedes que nos dirige en oración, por favor, para cerrar la sesión de estudio de esta noche. Padre Celestial, darte gracias, Señor, en esta noche. Gracias por nuestro pastor Carlos, Señor, porque tú le das el querer y el hacer para que él pueda instruirnos en el espíritu a todos nosotros, Señor. Gracias porque tu alimento espiritual, Señor, llega directamente a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Señor, danos un buen descanso esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas bendiciones para todos ustedes. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes la palabra esta noche. La próxima semana, si les pareció esta buena, edificante, la próxima semana va a estar mucho mejor. La próxima semana vamos a hablar de lo que pasó después, qué pasó con Acab, qué pasó con Jezabel. Vamos a hablar del ministerio del profeta Eliseo. En fin, vamos a tener una sesión muy educativa, muy edificante. Así que nos vemos la próxima semana. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones también a los que están conectados a través del YouTube, que ven la grabación en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.